Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrella y hoy estamos aquí con un amigo que está en Colombia, en la ciudad de Medellín. Estoy hablando del evangelista Arturo Balsa. Él nos va a traer su testimonio y usted se va a sorprender con lo que va a escuchar. No se vaya, porque usted va a ser bendecido y va a ser usado por Dios para ayudar a otras personas compartiendo este video. Sea bienvenido, Arturo, Dios te bendiga. Hola, pastor. Bueno, Dios lo bendiga, pastor Parela, Marcelo. Es un placer, por supuesto, aquí de compartir con usted y con todos los que puedan escuchar, mirar este video. Para mí es un privilegio, entonces estoy sumamente agradecido por el Señor, por todas las cosas que ha hecho y que seguirá haciendo. Entonces, un placer, mi hermano pastor. Para nosotros es un honor poder tener aquí con nosotros en nuestro programa para poder. Tú vas a enriquecer a muchas personas a través de tu testimonio, pero primero quiero que me contés cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Mi vida de verdad que cuando era, antes de conocer a Cristo, antes de conocer del Evangelio, de la palabra, era bastante desordenada, desorientado, mis hermanos, era desobediente, estaba perdido, como que no tenía una brújula, un destino, un rumbo a donde llegar. Era bastante joven, ¿qué? 16, 17, 18 años, cuando estaba perdido, mi hermano, perdido en el alcoholismo, en el alcohol, en las drogas, tenías vicios, malos compañerismos y todo eso que tenga que ver con ese descontrol moral y emocional. Creía que el mundo estaba en contra de mí y que yo tenía que luchar contra eso. Era una persona que verdaderamente tenía mucho, pero mucho rencor y mucho odio hacia la comunidad, hacia mucho, hacia al exterior. Hasta que yo pensaba y decía, le decía a mi madre que esa sufrió mucho por por esa conducta. Es obvio, pues, una madre sufrir así al ver su hijo. Yo soy único hijo varón de cuatro hermanos, que mis tres hermanas, yo soy el tercer hijo y varón. Entonces, por supuesto, sufrió mucho mi madre por esa conducta. Estaba en tan malos pasos, claro, no era un sanguinario, no era ni mucho menos, pero yo sabía que ese conducir no iba a llegar muy lejos. Y yo le decía a mi madre y compartía con los compañeros y todo eso, que yo deseaba de verdad llegar a los 18 años. ¿Por qué? Porque yo llegaba a un momento que hasta en la calle me quedaba dormido bajo el efecto del alcohol y de las drogas. Entonces yo anhelaba y decía que me gustaría al menos llegar a los 18 años. Tremendo, un joven de 16, 17, 15, allí ese promedio, pensar de esa manera y tener eso, porque sabía que en ese caminar, en ese rumbo que llevaba, no iba a llegar muy lejos, quizás lo hubiesen matado o lo hubiesen que hacer tantas cosas, pues que puede suceder en ese ambiente oscuro y fuerte, triste. Hasta que, bueno, yo me encontraba así con ese vacío, con muchas cosas de la juventud que pueden pasar. Y me refugiaba en eso, pues en el alcohol y en las drogas y en esos compañerismos y en ese ambiente bastante gris. Hasta que un momento, bueno, con mi familia, como hemos sido y somos tan unidos, mi madre, mis hermanas, que Dios las bendiga, llegó un primo mío, cristiano, y se presentó allá a la casa y lo conocíamos de mucho tiempo. Yo lo veía que también estaba perdido, pero aceptó a Cristo y empezó como de una otra forma a evangelizarnos, a hablarnos de él. Llegó a donde mi madre, que era la dueña de la casa, y le presentó de que si ella daba ese permiso, esa autorización de hacer un culto en la casa. Entonces mi mamá se dio y bueno, listo, todo bien. Llegó las noches, llegaron los hermanos y para mí como eso es, o sea, extraño, pocos hermanos, pocas personas agarrando y diciéndole Dios te bendiga a uno y uno en otra onda, pues, y yo, claro, yo con todo respeto, bueno, amén y todo eso. Llegaron con sus cornetas, sus bafles,
sus bocinas y sus cuestiones de sonidos. Y obviamente extraño. Empezaron a hacer la actividad. Yo veía las canciones y me sonaban bastante diferentes. Yo, oye, ¿qué pasa? Y veía el movimiento y cómo ejecutaban y cómo cantaban, después predicaron y todo lo demás, hasta que terminó la predicación y la persona que estaba predicando nos llama si queríamos aceptar a Cristo o si aceptaban una oración. Y yo me levanto de silla, normal, y vamos, pues, oren por mí. Y de una de esas el hermano me pregunta de que si quería aceptar a Cristo, pero yo no sabía que aceptar a Cristo era de una, así. Yo le digo, bueno, sí, vamos a hacerle. Y me hizo hacer la oración y todo lo demás, y yo lo hice juntamente con mi hermana. Y entonces empecé y de repente cuando yo retrocedo, que yo sigo en lo mío, me dijeron, Arturo, ¿ya que eres cristiano? Cristiano, ¿verdad? ¿Cómo así? No, porque tú hiciste la oración y yo ignorante de la cosa, ¿verdad? Y es así. Y entonces, obviamente que desde allí, a través de ese primo, que Dios lo bendiga, se llama Robert, empecé yo de una otra forma, o el Espíritu Santo de una otra forma a tratar a mi vida, y yo sin conocer de qué era el que estaba orando. Y empecé yo a acudir a la iglesia. Pero como dije al principio, yo como estaba tan adicto, en este caso sí estaba adicto al cigarrillo, que eso era mejor dicho, pues. Cuando ya empecé, el primo mío empezaba a visitarme para llevarme, porque yo solo, yo no iba a ir a la iglesia, pero mejor dicho, pues, entonces yo le decía, bueno, pásame buscando para ir y todo eso. Entonces, él iba en las tardes y nos encaminábamos para la iglesia. Pero era tan tremenda la cosa que yo al doblar a la iglesia, o sea, prendía el cigarrillo en la casa y me lo iba fumando hasta llegar. Cuando ya iba llegando a la iglesia, botaba la colilla de cigarro. Y así pasaron muchísimos tiempos hasta que Dios empezó a hacer la obra. Pero pasaron mucho tiempo, ¿por qué? Mucho tiempo porque eso fue cuando tenía 18 años. Y allí empecé a entender cuando yo decía antes de que yo quería llegar a los 18 años. Entonces, mira, yo dije, oye, ya tengo 18 años y ando en otro ambiente más agradable, o sea, en el evangelio. Pero cuando yo desde ese entonces, que empecé a caminar, empecé a escuchar, porque la fe viene por el oír, al menos escuchando, se fue creando en mí algo interesante. Pero yo lo digo, mi hermano Pastor Marcelo, y todos los que me escuchan, el verdadero encuentro y la verdadera transformación y trato y manifestación del Espíritu Santo en mí fueron muchísimos años después, porque allí fue como un vamos a ver qué tal y todo eso, y yo viendo, pero no había una disposición concreta, exacta, entrega completa como Dios demanda con todos nosotros. Fue muchísimos años después, pero allí lo que digo es la parte de que cómo yo vine a conocer a Dios, cómo fue mi vida antes, después que la vine a aceptar, fue a través de esa actividad en la casa. ¿Qué cambió en tu vida aceptar a Cristo? Porque vos pasaste muchos años siguiendo tu vida igual, pero en un momento hubo un alto. Dijiste, bueno, basta, esto se terminó, ahora me dedico a cambiar. ¿Cómo fue ese cambio? Muy interesante su pregunta, Pastor Marcelo, porque yo seguí mi vida y seguí, pero no tenía ese convertimiento, ¿verdad? El real, pues el convertimiento. Solo escuchaba y sí aplaudía y sí había algo interesante, pero no había esa disposición, esa determinación en mí. Después yo me caso, mis hermanos, me caso, conocí una hermosa mujer, que mejor dicho, pues, que Dios la bendiga, una mujer ejemplar, la mujer perfecta, pues cada quien tiene su mujer perfecta. Ella es mi mujer, la mujer perfecta que Dios puso en mí, mi esposa. Me casé con ella a los 20 años, a los 2 años después que yo de esa actividad en la casa, de ese culto que hubo en la casa, 2, 3 años, algo allí, después de ese día. Pero mucha inmadurez, mi hermano, mucha inmadurez que yo tenía y todo eso. Me pasaron muchas cosas bastante fuertes en mi matrimonio. Tuve mi primer hijo, tuvimos nuestro primer hijo, Santiago Gabriel. Después a los 2 años después tuve mi segundo hijo, Arturo José. Y después, bueno,
como no había esa madurez y no había esa determinación, decidí en mi corazón, porque el que se aparta, mi hermano, no es porque fulano o alguien lo hizo, no, es porque uno decide apartarse de Dios. Nadie, ¿verdad? Uno decide. Entonces hubo y decidí, mi hermano y mis hermanos, apartarme del Señor, del camino, de todo eso. Que llegué a decir, y siempre recuerdo y le pido perdón a Dios siempre, que me arrepiento haber conocido el Evangelio. Son muchas cosas y descontroles, pues, descontroles emocionales, espirituales y cosas que pasan a uno como humanos. Entonces yo en lo particular me encontré en esa situación, ya casado, ya mucho tiempo de haber conocido de la palabra, ya ahora con 2 hijos, y llegaba en ese momento, yo me descontrolé nuevamente, mi hermano, horrible. Entonces llegaba borracho a la casa, mi hermano, feo y drogado. Y cuando yo llegaba, mis hermanos, yo veía a mis hijos acostados, altas horas de la noche, madrugada, veía a mis hijos acostados, nenés, chiquitos, pequeños, y yo lloraba, mi hermano. Lloraba muchísimo, muchísimo. Y eso fueron días y días y días cuando yo llegaba en esa condición, pues, bastante desagradable, y yo lloraba. Te hago una pregunta. ¿Vos estabas en esa condición por los amigos, por la gente que te juntabas o por tu decisión propia? Yo decidí en mi corazón, mi hermano, por situaciones que pasaron. Yo estuve a punto hasta de divorciarme, mis hermanos, a divorciarme. Mi esposa estaba en un momento, bueno, mejor dicho, hubieron muchas faltas de respeto de mi parte, y yo lo reconozco, porque hay que ser valiente. Y yo reconozco que hubo bastante falta de respeto hacia mi esposa, hacia mi familia. Y me encontré, mejor dicho, pues en esa situación bastante decadente. Pero fue porque mayormente yo decidí, sin tener una influencia externa de que me haya impulsado. No, yo decidí, sí, listo, me voy a... Y me encontraba en esa situación. Me encontré mucho en esa situación cuando yo llegaba en esa condición bastante desagradable a la casa, y yo lloraba, por supuesto. Hasta que un momento, mi hermano, llegué en esa situación también, de muchas veces que lo hice, que yo le dije a mi esposa, no, ya es momento, lo hago por ti, lo hago por mis hijos, porque yo los amo. Y mis hijos fueron una herramienta muy, pero muy importante y fundamental para que Dios mismo tratara en mi corazón y hacerme doblegar, hacerme reflexionar. Y yo decidí ahora también, porque son decisiones que uno toma, uno decide amar, uno decide perdonar, uno decide aceptar a Cristo, uno decide odiar y muchas cosas, pero estoy hablando de la parte del decidir. Yo decidí de todo corazón volver mi corazón y mi oído y mi atención a Dios. ¿Por qué? Porque yo quería ver a mis hijos otra vez bien, porque obviamente que ellos sufrían, y mi esposa y mi familia, bueno, por supuesto. Porque yo también sé que sentirse, y yo me encontré en esa situación, yo sé que sentirse un niño de esa edad, no tener un respaldo de un padre, porque tristemente yo vengo de una familia disfuncional. Mi papá se alejó de nosotros cuando estábamos chicos. Entonces yo sé que sentirse de eso, de llegar uno de la escuela y que nadie te revise y que nadie te pregunte cómo te fue, o vamos a jugar pelota, vamos a jugar fútbol, béisbol. No tuve eso, no tuve que nadie me sobara la cabeza y me dijera, lo hiciste bien. No, porque mi mamá mayormente se la pasaba trabajando, súper ocupada, y mis hermanas eran menores, pues, pero no tuve esa imagen de paterna, de que me dijera, lo hiciste bien, campeón, o vamos, que sí puedes. No, no lo tuve. No tuve ese privilegio, pues. Entonces yo me veía en esa situación y yo recordaba esos momentos tristes, de que yo estaba así en ese momento bastante fuerte, pues, en mi niñez y todo lo demás. Y entonces yo dije, yo no quiero que mis hijos pasen eso, lo que yo sufrí, porque sé que es duro. Yo quiero estar allí. Y allí hubo un trato especial del Espíritu Santo a mi vida. Y me levanté, mi hermano, por encima de todo eso. Y le dije a mi esposa orando, bueno, mi esposa, bueno, es una mujer de oración y guerrera, y se mantuvo allí firme, mi hermano, creyendo de que Dios mismo sí me iba a transformar. Te hago una pregunta. Por ejemplo, tú te drogabas y bebías.
Eso es una adicción. ¿Cómo fue que Dios te limpió? ¿Fue así? ¿El Espíritu Santo te limpió de un día para el otro? ¿O fue que tuviste que ir a internarte y tuviste un proceso para limpiarte? ¿Cómo fue? Bueno, es bastante interesante porque yo no tuve que acudir a medios profesionales, ni mucho menos. Dios trató a mi vida y me dio la fuerza necesaria para yo encontrarme cuando yo tenía las ganas de beber o de fumar y todo eso, la fuerza necesaria para yo abstenerme a no volver a caer en esa situación. Dios mismo. Y también juntamente con la voluntad, mi voluntad y con mi voluntad de no hacerlo, y Dios que me capacitó y me fortaleció para mantenerme en todo eso. Entonces, quizás que cuando yo me veía en esa situación, yo pensaba en lo que yo dije, veía a mis hijos y decía, no, 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 porque yo he creído y yo sé que yo voy a poner de mi parte y tú, Padre, me vas a ayudar, porque yo quiero es ser ejemplar para mis hijos, y eso fue lo que me mantuvo, pues, en esas situaciones de que de repente se me Claro, cuando alteraba tenías o esa ansiedad, ¿no? De que querías consumir o querías beber, te podías contener, te daba la fuerza a tu esposa, a tu madre, tu familia, toda esa por contención. Es muy importante tener esa fuerza de Dios y de la familia, ¿no? También. eso. Contame un poquito, ¿qué pasó en tu vida después que, que vos tuviste un accidente? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Bueno, ya a finales del mes de noviembre, yo empecé a padecer de algo que verdaderamente era extraño y nuevo para mí. ¿Por qué? Porque yo era o fui una persona que nunca sufrí de algún dolor, o que siempre yo estaba tomando pastillas o tratamiento para dolor o algo así que me estaba afectando físicamente. Nunca. Entonces, ya a los finales de noviembre empecé a sentir como cierta dificultad, en este caso, para respirar. Y me empezó a sentir el pecho como bastante apretado. Y respiraba y no había un pulmón que no me estaba trabajando normalmente. Obviamente uno conoce sus órganos y todo su cuerpo. Entonces yo me empecé como a sentir como, uy, ¿qué pasa acá? Entonces no, más que me estaba dificultando para respirar, ya empezaron a sentir fiebre. Y yo dije, ah, no, esto no está bien. Y justamente para los finales de noviembre, hubo un momento que me tumbó y trabajaba y todo eso, y yo tuve que hablar con los patrones, decir que no iba, que iba a tomarme un tiempo porque no me sentía bien físicamente. Incluso me estaban diciendo ellos, porque uno así, estamos en pandemia, ellos me decían que a lo mejor era COVID, que mejor que te quedes en casa, que todo eso, que tomes las prevenciones adecuadas, porque me agitaba y no hallaba cómo respirar. Es una cosa sorprendente. Bueno, y pasó una semana y se me quita, entre comillas, porque se me calmó y todo eso, y yo seguí otra vez la misma rutina. Esto fue ya un jueves, ya para el otro jueves, ahí sí, ya para el otro jueves, ya los principios de diciembre, del mes de diciembre, sí, recuerdo mucho. Del mes de diciembre empezó otra vez el asunto, otro jueves más. Ahí empezó en el trabajo, me empezó a sentir otra vez la dificultad y me agitaba fácilmente y me daba fiebre. El viernes otra vez agitado y fiebre. Hasta que el sábado en la tarde había mucho trabajo. Yo trabajo lavando carros y muchos carros, y eso estaba, mejor dicho, eso estaba full, pues. En una de esas ya los movimientos del cuerpo ya no me daban, porque cada movimiento que hacía, tirones de brazo, me daba una puntada en el corazón que me privaba así horrible. Hasta que yo llegué al mediodía y hablo con el patrón y le digo, no, necesito irme porque no me siento bien, y me empecé a agitar, me empecé como a sentir ciertas asfixias. Y él me dice que, bueno, lo lógico, pues, que vaya al médico, que vaya a urgencia a chequearme, que no me descuidara, que le pusiera cuidado a eso. Entonces yo esa noche yo la pasé lo que se llama mal ese día del sábado, y yo quedé de acuerdo con mi esposa en ir el domingo, el día siguiente, el domingo, al hospital. Y así fue. El domingo fuimos, mis hermanos, Pastor Marcelo, me empezaron a hacer todo eso, el procedimiento,
Pero pasa algo tremendo. Como yo soy migrante, no tengo seguro, obviamente no tengo seguro médico. Y aquí el que no tenga seguro médico se la ve horrible, se la ve bastante difícil. Y yo migrante, y ni siquiera ni legal estoy por ahora, porque ya tengo el permiso, que ya está aprobado y una bendición, pero ni legal estoy por ahora. Entonces, imagínense, en la situación que yo me encontraba y con ese sentir horrible que tenía en el pecho por dificultad respiratoria. Entonces me empiezan a revisar y eso fue bastante complicado para ellos aceptarme por el asunto que no estoy vinculado a ningún seguro médico y eso fue bastante duro. Hasta que una ecocardiograma, el asunto ese de la placa, y empezaron a verme el pulmón y no llega ninguno. Evaluaban el asunto, doctores llegaban y empezaban a evaluar y no llegaban a qué era lo que me estaba afectando. Pero ¿y cómo te sientes? Y yo con dificultad y con alta fiebre allí delante de ellos. A ver qué hicieran, me hicieron prueba del COVID negativo y todo lo demás. Entonces allí otro doctor me mira, el eco, la radiografía, y ahí él sí me dice, Arturo Balsa, miré la radiografía y es una posible neumonía, me dice. Oye, yo escucho neumonía y yo ignorante de la situación, porque como le digo, yo en mi vida había padecido de nada, de mucho menos. Dolor de cabeza, me tomaba una pasta y chao, así cuando de repente llevaba sol, pero hasta allí pues. Y él me dice neumonía, y yo rápido voy, busco en el celular que es neumonía, empecé a analizar del asunto, y yo hoy empecé la cuestión, oye, esto es delicada la situación. Y desde allí, como no estoy vinculado, empezó el asunto del no vinculado, me empezaron a meter suero, me empezaron a meter antibióticos y todo eso para llegar a controlar. Esto ya fue el 12 de diciembre. De allí me dijeron, no, Arturo, usted lo vamos a tener que hospitalizar porque necesitamos llegar en sí qué es lo que le está afectando. Y yo, oye, bueno, yo dije, bueno, listo, vamos a hacerlo. Y más yo que tenía dolor y yo lo que quería era sentir mejorías. Me hospitalizan, pero yo también, inocente, y dije, no, a lo mejor debe ser ya mañana me pueden dar salida de alta, qué sé yo, 2 días lo máximo. No, me trasladan a otro punto médico que era estaban más preparados que en el primero donde estaba. Y ahí llego, mi hermano, y antibiótico y muchas sueros y todo eso, y no había mejoría, y se estaba complicando. Allí, en ese segundo lugar a donde llegué, sitio médico, duré desde el lunes hasta el sábado, recuerdo muy bien. Y allí, mi hermano, ninguno de los antibióticos y ninguno de los medicamentos que me pusieron, ni cosquilla le hizo a lo que estaba padeciendo. Era una infección, mi hermano. Y la infección se llama derrame pleural, se llama la infección que yo tuve allí. Y allí se me estaba complicando cada vez más. Llegaba un momento que me desplomaba así cuando yo iba al baño. De paso, yo me la pasé mayormente todo ese periodo de hospitalización solo porque el asunto de las restricciones por el COVID, había bastantes restricciones y yo me la pasé solo, compartía mayormente era con los compañeros de cuartos que estaban también, había unos que estaban hasta peores que yo y yo trataba de compartir con ellos. Y me encontré en esa situación toda esa semana de que estuve desde el lunes que llegué en ese segundo punto médico hasta el sábado, se me borró, mi hermano, el apetito de mi vida. Cuando llegaba la comida, nada más con el olor, mis hermanos, Pastor Marcelo, me daban ganas de vomitar y eso me sorprendía y me ponía a pensar y me entristecía porque yo decía, oye, yo tan hambriento y tan comelón que soy, estoy en esta situación. Y me empecé carentemente, mi hermano, a decaer. Parecía, bueno, yo estaba en el cadáver. Eso que me ven flaco, pero yo estaba al doble de flaco de cómo me encuentro, como me miran ahora. Obviamente sin comer y solo tratamiento y tratamiento.
y de paso de tratamiento, como dije, no me estaba haciendo efecto. Y peor la cosa, me hicieron muchas radiografías y todas alojaban y llegaban de que era una situación bastante carente. Y como en ese centro hospitalario no había las herramientas para hacer ese tipo de cirugías, ese tipo de tratamiento, no lo había. Pero también había, porque ellos de allí llamaban a la central, al hospital central universitario de acá de la ciudad de Neiva, donde yo me encuentro, llamaban y me denegaban. Todos los días yo escuchaba porque la secretaria hablaba fuerte y estaba ahí. Buenos días, hablamos de aquí del hospital acá, Ospina, y estamos preguntando por el paciente Arturo José Balsa. No, denegado y denegado, mi hermano, denegado. No me querían aceptar por esa razón, porque no estaba vinculado a ningún seguro médico. Y eso fue tremendo. El sábado en la mañana llega la directora de ese centro médico donde yo estaba y me dijo: Arturo, prepárese porque lo vamos a llevar al hospital. Yo lo llevo porque lo llevo. Y yo vi a Dios allí en esa situación. Yo vi a Dios, mi hermano. Esa mujer tomó esa valentía de llevarme. Yo lo voy a llevar, Arturo, porque que no lo quieren aceptar, no te quieren aceptar, y usted está en una condición que necesita cirugía, necesita otro tipo de evaluación, necesita que lo vea un profesional, porque en ese hospital ven gente profesionales, pues gente preparadas en su materia, en sus ámbitos. Entonces ella me dijo: yo lo llevo porque lo llevo. Entonces me llevan y me trasladan de allí ese día sábado al hospital central de acá, de la ciudad de Neiva. Y ella, yo veía a la directora, yo la veía como, me trasladaron en una ambulancia, yo la veía ella como nerviosa, y ella iba como ensayando y practicando qué va a decir, porque es que no me iban a querer aceptar. Y ella me dijo: yo lo voy a llevar, y yo la veía nerviosa, que iba como estudiando qué es lo que le iba a decir al personal médico de allá de la central. Hasta que llegamos, mi hermano, llegamos, y ella se bajó valiente y habló y habló como ella tenía que hablar, y me aceptaron, mi hermano. Pero todavía seguía el mismo asunto seguía como el mismo asunto, mi hermano, de la falta de que no estaba vinculado el asunto del seguro, y me aceptaron y me empezaron a seguir a hacer tratamiento, y nada. Hasta que llegó el cirujano del tórax, que Dios lo bendiga, que yo me hice amigo de él, y me dice: no, usted necesita inyección. Pero en transcurso de eso, obviamente que cuando uno se encuentra así en esa situación, imagínense, extranjero, o sea, migrante, no te quieren aceptar porque no estás vinculado, o sea, no tienes seguro médico, tienes todo cuesta arriba. El mismo asunto seguía por la falta de la vinculación de que no tenía el seguro, hasta que me empezaron a visitar doctores, y obviamente que uno se encuentra en esa situación emocionalmente bastante débil, espiritualmente débil, y y en una oportunidad me llegó un doctor que estaba pasando revista, y él me dice: a usted hay que operarlo, abrirlo y sacar el pulmón un poco y dejar que se escurra. Mis hermanos y Pastor Marcelo, cuando yo escucho eso, que ese hombre dice tal cosa, yo me encontré, bueno, moralmente destruido, porque cómo me van a abrir, me van a sacar el pulmón y me lo van a dejar allí como que si fuera un gin cuando lo estás escurriendo, que se seque y se escurra. Entonces, obviamente que moralmente y psicológicamente yo me afectó eso, obviamente, y ya que estaba padeciendo de todo eso, fue duro para mí escuchar eso, pero era como que era un asistente también, un asistente de doctor y todo eso que estaba aprendiendo, pero de igual manera, pues me afectó psicológicamente cuando yo escucho eso. Pero de repente al día siguiente llega el duro, pues el doctor cirujano del tórax, y él me dice: no, lo que hay es que sea una operación, y ese se le hace un corte acá, un corte acá, y listo. Y yo, oye, yo escuché ese hombre. Le hacen un agujerito, ponen una manguera y sacan el agua. Exacto. Primero tenían la opción de drenármelo así, de abrirme un orificio y drenármelo, pero no. Se encontró en una acción, mi hermano, y les digo esto,
antes de que ese doctor llegara, el cirujano del tórax, yo estaba en la planta baja de ese hospital central universitario y había mucho frío, mi hermano. Eso era frío, frío, frío. Yo tenía dos franelas, una chaqueta, dos sudaderas, medias tenía puesto por el alto frío que pegaba. Y yo tenía que arroparme de pies a cabeza, así como tipo, no, mejor dicho, de pies a cabeza. Mis hermanos y Pastor Marcelo, lo que salía de mi nariz, que se almacenaba en esa bolsa allí de la sábana, era puro muerto, mi hermano, podrido, a putrefacción. Yo así como que si tuviera algo muerto dentro aquí, oye, pero ¿y qué hay? Como que si fuera un animal o algo muerto, lo que emanaba y salía de mi nariz, que salía de mi pulmón, estaba podrido. Por eso que yo digo que yo estaba ya podrido por dentro, mi hermano, el pulmón ya estaba fuera de control. Ese derrame ya estaba ya descontrolado. Entonces allí es donde determinaron rápidamente, mis hermanos, llega el doctor, no, mañana le vamos a hacer cirugía. Uy, eso fue fuerte, porque es que bueno, ¿quién no? Pues, pero yo lo digo, entrar en una sala de cirugía, eso para mí es terrorífico. Y obviamente, pero yo me encontraba en esa situación de putrefacción por dentro, interno, que yo dije, bueno, sí, no hay de otra, tengo que hacerlo. Y le dije al doctor, bueno, doctor, estoy preparado para esto. Y él se fue, bueno, listo. No, eso pasaron muchas cosas, mi hermano. Y yo recuerdo que me encontraba bastante delicado emocionalmente, que recuerdo clarito. Y yo le oraba a Dios y Él me fortalecía. Y volví a la debilidad y estaba como en esa montaña rusa de emociones y todo lo demás. Y me puse a escuchar una música que no me la sé mucho, pues, pero yo sé que muchos la han escuchado, la de Evan Kraft y Redimido, la que dice todo va a estar bien. Y esa canción fue fundamental, mi hermano, la que dice todo va a estar bien. Esa canción, hermano, fue fundamental para reanimarme. Dios me dio una fuerza importante en ese momento. Ese fue el 20 de diciembre, el día ese que me dijeron, porque la operación, la cirugía fue el 21 de diciembre. Ese día, esa canción, y por eso, como yo digo, como adorador y como músico, entiendo cada vez más del poder que hay en la música. Y esa canción fue una herramienta poderosa para yo recobrar ánimo. Esa canción es, bueno, fue una bendición. Para mí ¿Tú fue has una compuesto bendición. mucha música? No he tenido, sí le he orado bastante a Dios para que me diera, para que me dé esa capacidad, para que me dé esa inspiración, pero no, solamente usted me canta y yo tengo una facilidad, una habilidad para sacar música, pero yo de una inspiración como tal, por ahora no. Entonces yo escucho, mi hermano, esa música y fue, como le digo, pues una herramienta fundamental para recobrar ese ánimo. Entonces llega el 21 de diciembre, el día de la cirugía, yo desconociendo todo y verdaderamente allí orando y me sentí fuerte, fuerte me sentía. Llegan, me dice, señor Arturo, quítese toda la ropa, quítese todo y se coloca esa bata, la bata azulita que es la que siempre se coloca para ir a la cirugía. Y listo, yo no tenía pena, yo no tenía nada, me monto en la silla de ruedas, ¡pum! Obviamente que empecé a sentir nervios. Yo digo que, bueno, esos nervios siempre estarán. Y lo único que yo hacía, mi hermano, cerré los ojos y mientras la enfermera de la sala donde yo estaba a la sala de operación o de cirugía, yo iba, mi hermano, yo recuerdo clarito, yo iba con mis ojos cerrados y había muchos enfermeros y muchas personas e iba con las manos así, declarando victoria. Y era duro, mi hermano, y las lágrimas se me salían en esos momentos. Ese pasillo se hizo inmenso, ese pasillo de donde la enfermera me llevaba hasta la sala de cirugía, inmenso, mi hermano. Pero yo iba con mis manos, con mis ojos cerrados y mis manos en alto por medio de todas esas personas, declarando la victoria, de que Dios me iba a dar la victoria. Y yo sentía, mi hermano, en ese momento que iban en la silla de ruedas, en ese traslado, que había una fuerza externa así,
como la mano de Dios protegiéndome, porque yo las percibía, mi hermano, la percibía en mi cuerpo, esa fuerza, porque es que yo no, con mi fuerza yo no iba a poder, mi hermano, y yo sentí esa fuerza espiritual de Dios que me fortalecía en ese camino allá a la cirugía. Llego, mi hermano, hasta la cirugía y eso era un alboroto, eso era horrible, mi hermano, tanta gente siendo operada y tanto para acá, y me acuestan allí desnudo, pues, excepto la bata esa que es bastante traslúcida, mejor dicho, y yo me siento allí, me acuestan, me ponen a firmar muchas cosas, y llegó el momento, me dice, Arturo, listo, vámonos, y me lleva un enfermero, un auxiliar, y me lleva, y ese camino yo lo veía las luces, me lleva el doctor especialista el anestesiólogo, bastante elegante ese señor, y me va explicando, yo soy el que le voy a aplicar la anestesia y todo eso, lo vamos a dormir completamente. Y yo, bueno, al menos no voy a ver, no voy a percibir nada. Entonces llego, mi hermano. Los doctores, hubo un doctor que no sabía ni qué es lo que iba a hacer, qué le vamos a hacer, y yo escuchaba que qué le vamos a hacer, y yo me preguntaba en sí, oye, pero no saben qué es lo que van a hacer. Y eso también como que me quiso acelerar también los nervios. Entonces yo cerré los ojos y me acuestan en la cama que van a hacer todo el procedimiento. Entonces, viene el cirujano especialista de la anestesia y empieza, y yo seguí con mis manos allí acostado, mi hermano, con mi mano levantada, hasta que yo empezó a hacer el efecto la anestesia y sentí clarito, ¡pum!, que se me cae la mano y listo, hasta ahí llegó el conocimiento, hicieron todo el procedimiento. En una de esas, no sé cuánto tiempo duró, hora y media, algo allí, el procedimiento de la cirugía. Me despiertan, Arturo, me dicen los enfermeros, me dicen los doctores para que me despierte de la anestesia. Y yo atontado y desorientado, buscando dónde estaba. Ahí encontré, que estoy en la cirugía. Y me empiezan a despertar y a mover, así. En una de esas empecé a tener paro respiratorio, mi hermano. Y yo entre dormido y despierto allí atontado, como les digo, empecé a escuchar la maquinita porque del pulso a sentirse ida y a sentirse más acelerada. Y escucho a la distancia a alguien que decía, se nos va. Y se nos va. Y empecé yo a sentir que ellos estaban azarados y para animarme porque empecé a sentir en ese despertar, sentí como dificultad para respirar y me empezaron a hacer cosas hasta que me reanimé y empecé a recobrar otra vez el oxígeno pulmonar y todo eso, empezó a cerebro oxigenar, pero también fue muy duro cuando yo escuchaba esas voces, mis hermanos, que decían se nos va, por supuesto. De allí me sacan a sala de espera y eso fue una cosa horrible porque la anestesia se duró mucho tiempo. Yo empecé a recobrar el ánimo, bueno, como a las 2 horas después de la operación. Eso fue demasiado fuerte. Y yo les pregunto que cómo salió la operación, me dijeron que fue bien. Ellos me decían, y me la pusieron fácil para entender, es como cuando le sale Arturo, es como cuando le sale un nacido, que uno lo aprieta y sale cantidades de pus, así te sacamos nosotros, así se te drenó todo ese poco de infección, ese poco de porquerías que tenías allí en el pulmón. Y yo, wow. Y ellos se sorprendían, mi hermano, cómo esos doctores profesionales estaban sorprendidos en la condición deplorable que estaba, en la condición bastante decadente y degradante que estaba el pulmón. Me dijeron que tenía harto líquido, pues que el derrame pleural es un líquido que se almacena allí en el pulmón y genera ese tipo de inconvenientes, pues. Y ellos se almacenó una bacteria, esa bacteria fue la que produjo ese derrame, ese almacenamiento de líquido. Y bueno, y allí fue. Pero los que más ellos no me dijeron que había quedado, o sea, que fue tanta cantidad que se me drenó, que me mantuvieron entubado, me metieron un tubo y allí constantemente el tubo me duró allí, ese drenaje duró como 4 días, sí. Y sacando líquido, tan tremenda esa situación que no bastó la primera una cirugía.
Ese fue el 21 de diciembre. Desde el 21 de diciembre, yo llego a la sala donde yo iba a estar, pues, en proceso de recuperación. Y allí yo tenía 7 días, 7 o 8 días de tratamiento con antibióticos. Y eran 14 días de tratamiento de antibióticos. Entonces, ya se culminaba el tratamiento como ya los finales de diciembre, o primeros de diciembre. Entonces, desde allí empecé yo la recuperación. Como le dije, a los 4 o 5 días me extraen el tubo de drenaje y yo empecé a sentir mejoría. Pero que como a finales, como el 29 de diciembre, después de la primera cirugía, me hacen otra radiografía. Entonces, como ya se estaba acabando también el periodo del tratamiento, ya yo me estaba sintiendo emocionado, ya viene fin de año, oye, lo voy a pasar con mi familia, y yo estaba haciendo ciertos planes aquí mentales, porque obvio, el fin de año con su familia y todo lo demás, y ya se estaba venciendo, ya culminando el periodo de tratamiento, pero el 29 me hacen una radiografía para seguir evaluando la condición actual del pulmón. Mi hermano, llega el doctor el 30 de diciembre y ya yo tenía pensado decirle, doctor, pero ¿por qué no me dan salida mañana 31? Que ya lo que faltaría un día, pero que puede variar en un día, no varía en nada. Eso era lo que yo tenía pensado en decirle al doctor para que me diera salida o de alta. Cuando viene el 30 de diciembre, el doctor en la mañana viene con una cara, mi hermano, y yo dije, ay, Dios mío, esto no es bueno. Me empieza a decir, Arturo, todavía se te almacenó y se te produjo más líquido en el pulmón. Bueno, pues yo escucho eso, mi hermano, obviamente eso fue literalmente como un balde de agua fría. Si yo más bien tenía otras intenciones, si yo más bien yo tenía planes de más bien de salida, al menos el otro día que era 31, y llega, no, vamos a tener que volverlos a intervenir en cirugía. Uf, eso fue muy fuerte, mi hermano. Eso fue muy fuerte. Obviamente, otro choque psicológico. Yo empiezo a llorar delante de la presencia del doctor y él me empieza a animar. Se me salían las lágrimas solas sin yo querer, y él me daba fuerza. Y una de las cosas que también que Dios trató conmigo, un compañero de cuarto que estaba peor que yo, porque estaba entubado acá, aquí a donde respiraba, y tenía una cirugía del pecho hasta acá, hasta el ombligo acá, mejor dicho. Y él me decía, así mismo, porque no podía ni siquiera hablar bien, me decía así, de ese moral, me decía, usted es un muchacho joven, de ese moral, me decía. Y esas palabras que me decía ese hombre en esa condición, trató también a mi vida y yo lo vi como de parte de Dios. Imagínense, mire ese hombre en esa condición, muchísimo peor que yo, y me viene a dar esas palabras de aliento. Entonces yo me sentí también animado. Ese día yo llegaba al baño y me empezaba yo mismo a hablar y me decía, Arturo, tú puedes, tú eres un hombre de guerra, Dios está contigo, no temas que Dios está contigo. Y esas palabras que yo me decía y me miraba en el espejo, mis hermanos, eso me recobraba y me sentía tan bien fortalecido y me ayudaban, me favorecían y seguía, tú puedes, no temas que Dios está contigo, no te va a dejar, no te va a dejar. Y yo, wow, wow, qué maravilla. Y me empecé a sentir animado. Y que y allí empezó ese procedimiento, pero ese día yo me eché un baño, me bañé, pero fuerte, mi hermano. Y cantaba la canción, mira, aquí tengo una guitarra que bueno, y cantaba esa canción en el baño duro y que mis compañeros escucharan que dicen, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Y yo cantaba esa canción, mi hermano, y empezaba como a refrescar internamente, a refrescar internamente. Y llegó ese día, pasó ese día, el 30 de diciembre, hasta que lo acepté. Bueno, listo, lo voy a hacer. Y los compañeros, me llega el doctor que me da la noticia y me dice, Arturo, tú no eres religioso. Y yo lo miro a los ojos y él me dice, órale,
ora, reza, pídele a Dios para que te ayude. Y yo, oye, pero Dios me está hablando por donde quiera, ¿vale? Me habla por el compañero que está en esa condición. Ahora yo lo veo que me está hablando con este hombre, sí, la oración y la petición. Y entonces yo empecé a orar y empecé a descansar en Dios. Ese día fue duro, esa noche, porque me dijeron temprano a las 6 de la mañana, 31 de diciembre, para que esté en sala de cirugía. Y así mismo fue, mi hermano. Llego ya amanece, eso fue rápido porque ni siquiera pude dormir bien. Fue duro. Fue rápido que amaneció. A las 6 de la mañana llega la enfermera con la bata, con la silla de ruedas y vámonos, vamos a aprovechar. Ella me dijo, vamos a aprovechar llevarte temprano para que seas el primero, para que seas el primero que esté allí en espera. Y ahí llego, mi hermano. Como era 31 de diciembre también, los doctores se tomaron una demora. Yo llego súper temprano, me llevan allí, hago las firmas que iba a hacer y y de ahí me llevan a las propias salas de cirugía. Y ahí no había nadie, mi hermano. Yo duré como más de media hora esperando acostado. Allí me dio chance de orar, mi hermano, de declarar y orar por cada instrumento de operación, por cada utensilio, por cada gente, orar. Y como no nadie todavía, bueno, yo aproveché, canté esta canción allí, esta canción que muchos no la podemos saber, y canté a viva voz, o sea, duro, en la propia sala de cirugía, con esas tremendas lámparas y esas luces encendidas, y aproveché ese momento para adorar a Dios. Y la canción que canté fue: el Espíritu de Dios está en este lugar. Duro de todo corazón. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y empecé a llorar y a hablarle a cada instrumento, a cada mesa, a cada utensilio. Y empecé, Él está aquí para consolar. Él está aquí para liberar. Él está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Y empecé a orar duro, mi hermano, duro, duro, muévete en mí. Y empecé a orar y a cantar esta canción que también me ayudó. Y de repente llega el auxiliar del anestesiólogo y allí hubo esa interrupción, pero yo empecé a hablarle, a predicarle y a compartir de la palabra porque me encontró cantando fuerte, pues allí en cirugía. Entonces hubo ese procedimiento y fue bastante interesante. Y como yo también tuve que 24 días allí, hice bastante relación con doctores, con enfermeros. Bueno, y ahí me hice ¿En amigo total también cuánto tiempo estuviste de un doctor internado? también. Y yo hablé. Tuve, mi hermano, 24 días hospitalizado. 24 Pero eso días fue, y 2 cirugías. En una y semana dos, tuviste otra cirugía. la primera cirugía la tuve el 21, la segunda cirugía el 31, o sea que pasaron 10 días. 10 días. Y 10 después, ¿qué días. pasó? Es Ya, interesante, sí, es interesante. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con uno, mi hermano, vea, a mí me mantuvo una palabra y me la dijo el sábado antes de salir del hospital que yo me estaba bañando y me dijo, y hubo una palabra que me llegó en mi mente, mi hermano, porque dice que la palabra siempre tiene que estar en nuestra mente, almacénala en nuestra mente. Entonces llegó esa palabra y es muy famosa, pero esa fue la palabra que me salvó. Me dijo, no, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Entonces esa palabra, mi hermano, yo empecé a llorar profundamente cuando Dios me dio esa palabra. Y testifico abiertamente que esa fue la palabra que me salvó, porque cuando yo me encontraba en situaciones duras, yo la declaraba. Era como mi herramienta, era como mi escudo para contrarrestar cada de esos tipos de vicisitudes que se me presentaban. Era mi escudo, como mi insignia, como mi carnet, que representaba que sí, estaba protegido. Entonces, esa palabra, bueno, fue fundamental para salvarme, para rescatarme de ese momento. Y hubo tan tremendo que yo creí y el poder que hay en el acuerdo, mi hermano, porque no tan solo eso, hubieron muchísimas y muchísimas personas que oraban por mí, mi familia, mis hermanos, amigos, amistades de allá de Venezuela, amistades de aquí de Colombia, gentes de otros países.
orando duro por mi situación, y Dios está atento, su oído está atento al clamor de cada uno de nosotros. Hubo vigilias, hubo ayunos, mis hermanos, matutinos que se hicieron por este propósito, por esta intervención, más de una intervención de gloria sobrenatural a mi favor, y Dios se manifestó y me sostuvo. Fue tan tremendo que, como dije al principio, que como yo soy inmigrante y tenía todo cuesta arriba y no estaba vinculado a ningún seguro, apareció un seguro, mi hermano, que costeó todo el procedimiento de hospitalización. Ese seguro daba un promedio como de unos 20 millones de pesos colombianos, que es en dólares yo diría como unos $6,000. ¿De dónde yo o un familiar o una amistad me va a dar a mí $6,000 para costear eso? Esas son unas manifestaciones que solamente Dios, cuando yo creo, cuando yo vivo, cuando yo le creo a su palabra, Él se manifiesta a nuestro favor. La misma alcaldía, el municipio, fue la que se encargó de costear todo el procedimiento, que le estoy hablando de 20 millones de pesos, quizás hasta más, y estamos hablando de un promedio de $6,000. Imagínense, de una persona inmigrante que anda por allí trabajando humildemente, ¿para dónde una persona va a tener $6,000 así? Y hágale. ¿Ah? Y mire, Dios se manifestó, Dios movió grandemente a mi favor a través de la oración, a través del acuerdo, porque dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, y así estaba yo juntamente respaldado por muchas y muchas personas orando por esta situación, y yo creyendo también, aunque hubieron muchos desbalances, pero siempre Dios me animaba, me reanimaba, a través, como le dije, de la música que le dije, del principio de Evan Crash y Redimido, de esta canción que yo... ¿Cuánto tiempo pasó de todo esto que me estás contando? 24 días. 24 días Entonces pasó. estás en plena recuperación. Y ahorita estoy lo que se llama, tengo que 2 semanas, un promedio de 2 semanas de la última cirugía. Estoy todavía, incluso ese seguro médico está cubriendo todavía con los tratamientos y con las radiografías que me faltan. Los Todavía remedios, tengo todo. sí, y todavía tengo los puntos todavía, tengo que mandármelos a sacar de hoy a mañana por allí. Pero ¿Cuántos lo que puntos quiero te decir, dieron? no, me hicieron dos orificios. Uno aquí cerca de la tetilla y el otro es donde estaba conectado el tubo donde drenaba el líquido. Y es tremendo, tremendo, mi hermano, porque yo digo que Dios hace como quiere. Y dice la palabra que los que amamos a Dios, los que Pero aman a tú Dios, puedes caminar bien, te puedes no, yo puedo desplazar bien, está todo bien ahora. caminar bien y todo lo demás. Y me siento bastante tranquilo. ¿Por qué? Porque ya puedo hacer muchas cosas. En este brazo no lo podía levantar mucho porque es en la zona donde me sentía afectado de la parte del pulmón. Dios ha hecho cosas maravillosas, y así como lo ha hecho conmigo, porque es que yo no tenía nada, yo no tenía recursos, yo lo único que tenía era la esperanza viva de que Él se iba a manifestar. Eso es lo único que yo tenía, aferrado en su palabra. Y fue tan tremendo porque, como yo dije, que mayormente yo viví con mi mamá, y no tuve esa imagen paterna en el desarrollo de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez. No tuve esa imagen, y fue tan tremendo que Dios utilizó esta enfermedad o esta circunstancia para yo reconstruir la relación con mi padre. Eso fue algo hermoso, porque mi padre en ese momento me llamaba hasta 2 veces al día y estaba allí dándome aliento, quizás ese aliento que yo necesitaba cuando estaba pequeño, niño. Él me daba en ese momento, estaba allí, tú sí puedes, claro, soporta, y esto, y él estaba allí dándome aliento. Y lo que quiero decir con todo esto, que Dios obra como Él quiere. A veces no, quizá uno no entiende, y mira cómo se está reconstruyendo esa relación que estaba bastante por el suelo con mi padre, con mis hermanas. Mi hermana me puede decir, verdaderamente yo en esta situación, Arturo, entiendo y acepto de que verdaderamente yo te amo de todo corazón, me decían mis hermanas. Y vea, son situaciones que a veces uno pasa, que a veces uno no entiende, pero Dios
tiene su manifestación y sus propósitos. Y mira cómo todo esto y ha sido Dios reconstruyendo la una familia. tremenda bendición. ¿Qué palabra le podrías dar a los jóvenes o a las madres que están en situaciones parecidas a la tuya? ¿Qué palabra le podrías dar de consejo? A ti, joven, que te podrás encontrar en una situación similar, quizás más suave o más fuerte, cuando tú confías en Dios, cuando tú verdaderamente le crees a Él, Él va a estar de tu favor. Muchas veces te podrás encontrar en una situación o en un callejón sin salida, pero recuerda de que Dios siempre estará allí. A veces pasamos circunstancias que nos podemos encontrar en un momento, pero Dios, pero si yo te sirvo, Dios, pero si yo creo, Dios, pero si yo oro, si yo te oro y yo te pido esto, pero ¿y por qué no pasa? Dios sabe todas las cosas, Dios sabe todas las cosas. Así que yo te insto y te animo a seguir confiando, esperando, ser paciente, que Dios de más temprano que tarde se va a manifestar a tu favor. Así que por favor, mis hermanas, mis hermanos que estén allí, confiemos y aferrémonos a su palabra, y confiemos de que Dios va a obrar a tu favor, mis hermanos. Amén. Si tú, alguien quiere entrar en contacto contigo, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, no, por WhatsApp yo siempre estoy activo allí, comunicándome con mi familia, comunicándome con mis amistades, y mi WhatsApp es más 57 322 5828. Ese es mi WhatsApp. Ok. ¿Y podrías orar por nosotros, por los oyentes? Y seguro, seguro. Yo lo que digo es la parte de que, bueno, si Dios lo hizo conmigo y si Dios pudo hacerlo conmigo, lo puede hacer con cada uno de nosotros que nos podamos encontrar en esta situación. Y bueno, claro, y yo oro como yo le oraba a mi padre y confiado y me aferré a él y él logró, escuchó y pudo conceder esa petición. Bueno, yo oro para que cada uno de nosotros podamos profundizar de su palabra, de su gracia. El conocimiento que podemos entender y que ese conocimiento que podemos captar a través de su palabra también lo podemos hacer vivir, podemos vivir conforme a su voluntad. Padre, yo te doy gracias por este programa, por mi pastor Marcelo, por cada persona que van a escuchar este mensaje, que me puedan ver, que puedan escuchar este testimonio que yo acabo de compartir de todo corazón, que sea tu Espíritu Santo que esté tratando, que esté obrando en el poderoso nombre de Jesús, Dios mío, y que esta plataforma, Dios, sea expandible, Dios mío, sea ensanchada y que se anexe, Dios mío, y que tú empieces a agregar, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, cada vez más tu gracia y tu favor, Padre de la gloria. Yo te pido que tú guardes, que tú sanes, que tú restaures cada persona y cada mente, Dios mío, de las personas que se encuentran abatidas, afligidas, angustiadas, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a mi pastor Marcelo, a su programa, yo bendigo a cada oyente, a cada persona que estén visualizando este mensaje, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, glorifícate como te glorificaste conmigo, también glorifícate en cada una de las situaciones de mis hermanos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Arturo, por estar aquí con nosotros. La verdad que tu testimonio es impactante, va a tocar a muchas personas, muchos jóvenes. Y querido amigo, amiga que nos estás escuchando, dejate usar por Dios. Hay gente que está en el hospital necesitando escuchar esta palabra. Hay madres que tienen hijos con problemas de alcohol, de drogas, que necesitan escuchar esta palabra. Hay jóvenes que están en estos problemas de alcoholismo, de rebeldía, de drogadicción, que no conocen o no saben cómo salir de esos problemas. Entonces, aquí hay un contacto, donde tú puedes entrar en contacto con el hermano Arturo. En nombre de Jesús, dejate usar por Dios, compartí este video en las redes sociales. Y también te pido que nos ayudes a nosotros. Deja tu comentario abajo de este video, suscríbete a nuestro canal y vamos a bendecir a este mundo que cada vez se aparta más de Dios, que cada vez se aleja más de Dios. Hay un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios
que nos amó, que murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Vamos a aceptarlo como nuestro Salvador y vamos a vivir esa vida abundante que Él creó para nosotros. Desde aquí de Río de Janeiro te saluda tu amigo el pastor Marcelo Parrelia. Dios te bendiga.